Parece que no tenemos mucha audiencia hoy. De todas maneras, ya vamos a empezar porque nos falta, digamos, empezar a hacer ejercicios diferentes. Bueno, en este momento le estoy mostrando lo que fue en algún momento algún examen de hace tiempo, y lo que me interesaría más que nada es que veamos el contenido que tiene. Fíjense que la primera pregunta, que es la que me interesa en este momento ver, fundamentalmente dice, se trata de una persona que en un parque o en algo así está tratando de lanzar una moneda para que llegue a este plato. O sea, el brinco sería de este punto hasta el plato. Fíjense que la distancia desde el plato a lo largo del eje X es de 3 metros. La velocidad con que se lanza la moneda es 6.5 metros sobre segundo y el ángulo son 60 grados. Entonces, si al lanzar la moneda esta cae justo en el plato mostrado en la figura, calcular qué altura a qué altura está el plato. Tome como posición de origen del sistema de referencia la posición donde lanzó la moneda. Es decir, realmente vamos a medir esta altura a partir de la mano del lanzador. No nos dicen cuánto hay hacia abajo, por lo tanto no podemos responder ninguna pregunta de ese tipo. Entonces, velocidad 6.5, el ángulo 60 grados, y me preguntan esta altura. La distancia en X es 3 metros. Bueno, nos vamos ahí. Fíjense que la figura que yo tengo es equivalente, lo único que estoy tomando en cuenta la trayectoria. V0 vale 6.5 metros, el ángulo teta vale, parece que llegó más gente. El ángulo teta vale 60 grados, ¿sí? Y la distancia son 3 metros. Acuérdense ustedes que el movimiento vertical es acelerado porque la aceleración de la gravedad empuja, ¿no es cierto?, al cuerpo que estemos tratando hacia abajo. La velocidad inicial la vamos a descomponer en velocidad inicial en dirección Y y en dirección X. La componente en X se llama V0, coseno de teta, que en este caso son 60 grados. V0, coseno de 60 grados. V0 vale 6.5. En el caso de Y, sería V0 seno de 60 grados, y por lo tanto tenemos que a lo largo del eje X se va a mover con velocidad constante, que es V0X, que vale V0 coseno de 60 grados. Por lo tanto, la distancia de recorrida va a ser igual, ¿no es cierto?, a D, que es X, es V0X por T. V0 coseno de 60 grados sería, la distancia vale 3, V0 vale 6.5, el coseno de 60 es 0.5 por T. Despejando T me va a quedar que es igual a 3 dividido por esto que hay aquí, 6.5 por 0.5, que es el coseno de 60 grados, y el tiempo va a ser 0.092 segundos. Ahora bien, me piden que calcule H. Bueno, H va a ser igual a Y, va a ser igual a V0Y por T, va a ser V0Y por T menos un medio de G por T al cuadrado.
Fíjense que conocemos el tiempo, ¿sí? Conocemos V0, Y, que es V0 seno de 60 grados, menos un medio de G por T al cuadrado. Entonces me va a quedar V0 seno de 60 grados por T menos un medio de G por T al cuadrado. Esto me da 6.5 por 0.866. ¿Sí? Es decir, no sé, aquí hay por 0.92, que es, aquí hay un error seguramente, porque yo usé 0.92 en vez de 0.92. Yo creo que aquí hay un error. Déjenme ver. 3. Perdón. 3. Y 6.5. Sí, es 0.92, profe. En la calculadora sale igual. Yo creo que se le fue un cerito aquí arriba. Sí, yo creo que sí, es 0.92. Entonces está mal escrito ahí arriba, pero pues yo no sé cómo le hago porque no me equivoco. No me equivoco en el cálculo, me equivoco en poner las cosas. Entonces este sería el valor de B0 seno por T, sería hasta aquí, menos un medio de 9.8 por el mismo valor al cuadrado. Si ustedes se fijan, el primero me da 5.18 y el segundo me da menos 4.15. Si ustedes se fijan, el Y, la altura que va a tener el lugar es 1.03 metros. A partir de la mano, ¿sí? De la persona que está haciendo la solicitud. Ahora bien, este es un ejercicio típico de lo que estamos haciendo ahora, que es movimiento parabólico. Este es un examen, no me acuerdo de cuándo será, pero así como está lo puse. El ejercicio que sigue es de la primera parte de este curso, del primer tema. Dice lo siguiente: la figura muestra dos bloques de madera los cuales están unidos por una cuerda gruesa de 3 kilogramos de masa, distribuido de forma uniforme a lo largo de toda la cuerda. Es decir, yo tengo un bloque de 5 kilogramos que está unido con un bloque de 4 kilogramos y una cuerda gruesa de 3 kilogramos. Si ustedes se fijan, yo no puedo considerar en este caso la cuerda como, ¿no es cierto?, sin masa. En principio esa no sería la idea, porque tiene unas masas suficientes. Si este vale 5, este 4, la cuerda vale 3, bueno, son 3 cuerpos que están unidos, ¿no? 3 cuerpos que están unidos. Entonces dice, si se aplica una fuerza de 150 newtons hacia arriba, recuerden ustedes que un newton es un kilogramo por metro dividido por segundo al cuadrado. O sea, un kilogramo de masa, ¿no es cierto?, multiplicado por una aceleración de 1 metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, si se aplica una fuerza de 150 newton hacia arriba, como se muestra, la cual provoca que todo el sistema se acelere. Claro, yo voy a acelerarlo hacia arriba. Bueno, naturalmente no se olviden ustedes que esta es una fuerza, pero este tiene peso y este tiene peso. O sea, aquí tenemos la fuerza de 3 partes claramente bien definida. La cuerda, ¿no es cierto?, la masa que está arriba y la que está abajo. Entonces dice, si se aplica una fuerza hacia arriba, como se muestra, la cual provoca que todo el sistema se acelere, calcular dicha aceleración y el valor de la tensión en la parte media de la cuerda que une a los dos bloques. Es decir, yo podría dividir
la masa de arriba, que tendría 5 más 1.5, y la masa de abajo, que tendría 4 más 1.5, si ustedes quieren, para calcular, ¿no es cierto?, para calcular la tensión en la parte media de la cuerda. Es decir, la tensión que estarían recibiendo cada extremo de la cuerda, en el fondo, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que tiene que ver con fuerza. Lo voy a hacer fundamentalmente porque lo tenemos ya aquí. Y el último no lo voy a resolver porque todavía no llegamos a movimiento circular. Todavía no llegamos a movimiento circular. Entonces vamos a resolver este ejercicio también. Entonces, si ustedes se fijan, este fue el primer ejercicio. El segundo dice lo siguiente. Yo tengo una fuerza de 150 newtons hacia arriba. Fíjense que M1, además de esta fuerza, va a tener una tensión, ¿no es cierto?, hacia abajo debido a la cuerda, otra tensión hacia abajo debido a M2, ¿sí? La cuerda, a su vez, va a tener, ¿no es cierto?, una tensión hacia arriba de 150, más lo que este lo arrastre, menos, ¿no es cierto?, este pedazo de cuerda y menos este otro. Es decir, yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que la cuerda en este punto medio, ¿no es cierto?, va a tener una masa M1 más un medio de la masa MC. Hacia abajo voy a tener M1 más M2, MC más 2, dividido por 2, perdón, por G. Es decir, de alguna manera, para la parte de arriba voy a tener, ¿no es cierto?, M1 más la mitad de la cuerda. Para la parte de abajo voy a tener M2 y el pedazo de cuerda. Es decir, voy a crear un nuevo dispositivo que tiene una masa, ¿no es cierto?, M1 más la mitad de la cuerda. Y para el caso de M2, de la parte de abajo, voy a tener M2 más MC dividido por 2 por G, que sería el peso de, ¿no es cierto?, M2 más la cuerda, más el pedazo de cuerda. Va a haber una tensión hacia arriba en la parte de abajo porque todo esto de aquí está tirando a esto hacia arriba. Entonces, yo voy a tener M1 más MC dividido por 2, sería 5 más 1, 5, que es M1C, lo voy a llamar M1C, M1 más la mitad de la cuerda, ¿no es cierto? Entonces voy a tener, ¿no es cierto?, 6.5 kilogramos en total de masa, ¿no? M1C de masa, 6.5 kilogramos. Para el caso de la parte de abajo voy a tener M2 más MC medios, esto va a ser M2C, que sería M2 vale 4, ¿no es cierto? Habíamos dicho, sí, creo que valía 4, más 1,5 sería 5.5. Ahora bien, fíjense que en realidad estoy suponiendo que tengo 2 cuerpos en vez de 3. Si ustedes se fijan, la fuerza F es de 150 newton hacia arriba, menos, ¿no es cierto?, M1C por G, que sería el peso de este pedazo de aquí, menos la tensión de M2, o sea, hay 2 componentes aquí en la parte de abajo. M1CG, que es el peso de la masa, M1, ¿no es cierto?, y la tensión que esta cuerda está poniendo la parte de abajo hacia abajo. Entonces, esta ecuación sería F menos M1C por G menos T1 es igual a M1C por la aceleración de la primera parte. La segunda ecuación habla de este cuerpo. Fíjense que aquí lo que yo tengo es una tensión hacia arriba, ¿sí?, un peso de M2C por G, y esto es igual a M2C por A2. A1 sería la aceleración con que se está moviendo M1. A2, la aceleración que se está moviendo
M2. Pero fíjense ustedes que es importante que veamos nosotros que la aceleración A1 es igual a la aceleración A2 y es A. ¿En qué sentido? Bueno, pues si van juntos, la cuerda no se estira, la cuerda no es elástica, la cuerda no es cierto, no cambia, entonces no tengo por qué tener una aceleración diferente. Y por otro lado, la tensión hacia abajo que va a crear, ¿no es cierto?, esta parte, es igual a la tensión hacia arriba que crea esta otra parte. O sea, esta tensión que va hacia arriba es igual a la tensión hacia abajo en la primera parte y en la segunda parte. Entonces tengo que T1 es igual a T2. De esta forma, ¿no es cierto?, yo puedo sumar estas dos ecuaciones. Fíjense que F menos esto otro, y aquí tengo T2. Las voy a sumar, Ahora, al sumarlas, me queda que esto es F menos 1C menos la tensión es igual, ¿no es cierto?, a M1, A más M2, y de este otro lado, ¿no es cierto?, de este otro lado me va a quedar T menos M2 por G. O sea, esto de aquí y esto está escrito en esta parte. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 entes, de los cuales solamente van a sobrevivir, ¿no es cierto?, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Las tensiones son iguales y se pueden sumar. De esta manera, ¿no es cierto?, M1 y M2 por G lo puedo sacar como factor común G y me queda la fuerza menos M1C más M2C por G. ¿Sí? Y esto es igual a M1C más M2C por A. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, la aceleración va a ser esta fuerza de este lado dividido por estas masas de este otro. Entonces me queda 150 menos esto de aquí, que son, ¿no es cierto?, 12, de 5, 5 más 6, 5 son 12, por 9.8, y esto es igual dividido por las masas que serían 12. Por lo tanto, la aceleración va a ser 32.4 dividido por 12, 2.7 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Metros sobre 2.7 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense ustedes que si yo quiero calcular esta aceleración, hay una manera más sencilla de hacerlo, pero naturalmente no me va a servir para calcular las tensiones. Si yo estoy subiendo este cuerpo, la cuerda y este otro cuerpo, yo puedo sumar M2 más la masa de la cuerda más la masa M1, es decir, esta masa y esta masa, que sería M1, ¿no es cierto?, más M2 más MC. Y por lo tanto, hacia arriba tengo la fuerza F y hacia abajo tengo esto más esto otro como fuerzas, ¿no es cierto?, como fuerzas de peso. O sea, M1 más MC más M2. El peso F1, de 150 newton menos el peso de estas tres cosas, ¿sí?, me va a dar la masa total dividido por la aceleración. Si ustedes se fijan, la masa, de acuerdo al problema, lo que yo tengo es que una masa de 5 más 3 son 8, más 4 son 12, ¿sí? La fuerza es 150, por lo tanto el peso sería 12 por G hacia abajo, o sea, esta fuerza hacia arriba, menos 12 por G hacia abajo, y eso va a ser la masa total, que es 5 más 3 más 4, los 12, por la aceleración real que tenga el cuerpo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí yo escribí que la aceleración era F menos
M1C más M2C por G, que es 12 por 9,8 con signo menos, dividido por la masa total de la masa 1 más la masa 2 por la cuerda, que son 12. Entonces la aceleración la podría haber calculado directamente considerando que todo esto es un solo cuerpo porque no hay rompimiento de la cuerda, la masa no cambia ni de la cuerda, ni de M1 ni de M2. Pero naturalmente en esta forma segunda que le estoy tratando de mostrar, sería la fuerza 150 menos el peso dividido por la masa total, me da la aceleración. O sea, puedo simplificar mi problema sin hacerme, ¿no es cierto?, ruido en cuanto al cálculo de la aceleración. Masa M2, la masa de la cuerda y M1, sumado por G hacia abajo, F menos eso que acabo de decir, me va a dar la masa total, ¿sí?, de los tres cuerpos, ¿sí? Y por lo tanto, esta ecuación que yo tengo aquí la podría haber obtenido sin haber hecho estas dos ecuaciones. Bueno, esto sí lo tenía que haber hecho porque son las tensiones. Bueno, no hay tensiones realmente en el caso de considerar estas tres cosas juntas. Ahora bien, la aceleración es 2.8. Ahora, la ecuación 2 habla de que podría haber hecho la 2 o la 1, da lo mismo, porque la aceleración 1 es igual a la aceleración 2 y T2 es igual a T1, por lo tanto puedo despejar la ecuación 2 o la ecuación. Si ustedes se fijan, despejando T, ¿sí?, esto pasa para allá y me queda que T es igual a M2C por A2 más M2C por G, más M2C por G. Y por lo tanto, me queda que la tensión es M2C por A más M2C por G. Esto sería la suma, ¿no es cierto?, de todas las masas, ¿sí? En este caso sería M2C, factor de A más G. Entonces sería 5.5, la aceleración es 2.7, más la G que es 9.8. Entonces esto me da 68.75 newton de tensión. Y aquí está el recado que les acabo de explicar. Se puede considerar M1, M2 y la cuerda como un solo cuerpo de masa M, ¿sí? Y por lo tanto F menos la masa M total G es igual a masa, que da el mismo resultado que expliqué recientemente, ¿sí? Este ejercicio, el que sigue, no lo voy a hacer porque todavía no llegamos a movimiento circular. Entonces, si ustedes se fijan, yo estoy ahora mostrándoles unos ejercicios típicos de exámenes, pero naturalmente de las dos primeras partes. Este lo vamos a dejar pendiente. Este lo vamos a dejar pendiente para resolverlo más adelante, ¿sí? Ahora vamos a buscar otro ejercicio para continuar. Vamos a ver. Aquí estoy. Vamos a hacer otro ejercicio. Fíjense que aquí tengo este ejercicio. Este fue un examen de cinemática y dinámica de partículas, segunda evaluación parcial departamental, 17O. Es decir, fue, pues ya lleva sus años, ¿no? 4 años atrás. Tiene una primera parte, una segunda y una tercera. La tercera no la vamos a hacer, pero vamos a aprovechar de resolver estos dos ejercicios de ellos. Dice, un pelotero de Grandes Ligas
batea una pelota de modo que sale del bate con una rapidez de 30 metros sobre segundo y un ángulo de 37 grados sobre la horizontal. Ignore la resistencia del aire porque no está incluido en este curso todavía. ¿En cuáles dos instantes la pelota estuvo a 10 metros sobre el punto en que salió del bate? Obtenga las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la pelota en cada uno de los dos instantes calculados en el inciso A. O sea, en cuáles dos instantes estuvo. B, ¿no es cierto?, es obtenga las componentes horizontales en cada uno de los dos instantes. Y C, ¿qué magnitud y dirección tenía la velocidad de la pelota al regresar al nivel en el que se bateó? Bueno. Hay cosas que vale la pena verlas como dibujitos si es posible. A ver, déjenme ver. No hay una gráfica. Pero vamos a ver lo siguiente. Fíjense que me dicen que la velocidad inicial es 30 metros sobre segundo y el ángulo vale 37 grados. Me están diciendo que la posición, ¿no es cierto?, que nos están pidiendo es que desde este punto de lanzamiento, la diferencia entre Y y Y0 son 10 metros, ¿sí? Son 10 metros, ¿sí? Es decir, yo podría decir que voy a batear la bola así, la bola va a subir y va a bajar, ¿no es cierto?, y a la altura que me están preguntando es cuando estoy exactamente a 10 metros en la subida y después a 10 metros justamente en la bajada. Fíjense que la velocidad Profesor, inicial es 30 metros sobre... ¿Sí? no está ¿No se ve presente. nada? No, bueno, no se ve. No, es que yo me estoy explicando a mí mismo, idiotamente se me olvidó mostrarle. Déjenme corregir. Siempre me pasa que se me olvida que no es automática esta cosa en Zoom. Espérenme un segundito, no sé. Ahora sí. Entonces, déjenme, voy a dejar de dar lata. Aquí tengo mi ejercicio, aquí lo voy a compartir y perdonen que le estoy hablando al pizarrón, perdón, a la pantalla, ¿no? Entonces dice, un pelotero de Grandes Ligas batea una pelota de modo que sale del bate con una rapidez de 30 metros sobre segundo y un ángulo de 37 grados. O sea, voy a hacer una cosa así, ¿no es cierto? Así. Y fíjense, ignore la resistencia del aire. Y me preguntan, ¿en cuáles dos instantes la pelota estuvo a 10 metros sobre el punto en que salió del bate? Bueno, si este punto salió del bate, la bola va a subir y va a bajar hasta la misma altura, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? En algún momento, respecto a la horizontal, en la subida va a estar a 10 metros de altura, a 10 metros de altura. Y cuando ya bajó, también va a estar a 10 metros, es decir, a la altura del bate va a estar también a 10 metros. Fíjense que la bola va subiendo aquí, va bajando acá, pero en dos puntos va a estar a 10 metros de altura. Aquí en la bajada y en la subida inicialmente. Entonces, dice, obtenga las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la bola en cada uno de los dos instantes. Ahora bien, acuérdense ustedes que esta curva llamada, ¿no es cierto?, parábola, es simétrica, lo cual significa que a 10 metros la velocidad es hacia arriba, tiene componente X y tiene componente Y, ambas son positivas, la componente Y y la componente X son positivas en la subida. En la bajada, ¿no es cierto?, la curva va hacia abajo, por lo tanto, voy a tener una componente X
voy a tener componente X que es idéntica porque se está desplazando a lo largo del eje X con velocidad constante, que va a ser, ¿no es cierto?, 30 metros sobre segundo, ¿no es cierto?, coseno del ángulo de 37 grados en el eje X. Y en el eje Y, aquí va a tener una componente hacia arriba, ¿sí? Y acá va a tener una componente hacia abajo. Pero tanto la componente hacia arriba como la componente hacia abajo son iguales, porque, ¿no es cierto?, se está reflejando totalmente el movimiento de la curva, que es simétrica. Las velocidades no son simétricas. Las velocidades son positivas en la subida, negativas en la bajada para Y. Para ambos, subida y bajada, la componente X siempre va a ser la misma porque la pelota, ¿no es cierto? La pelota cuando se batea sigue desplazándose en X con velocidad constante, pero en Y hace, ¿no es cierto?, sube hasta una altura media, ¿no es cierto?, una altura en el medio, una altura H, ¿no es cierto?, y empieza a caer. ¿Por qué sube y tiene una altura máxima? Porque G, que es la aceleración de la gravedad, las está deteniendo. Sube desde 30 metros sobre segundo y G se encarga de disminuir este número hasta que en el punto de mayor altura se haga cero, la velocidad se haga cero, y va a empezar a bajar de tal forma que la simetría de la curva se complementa. Todas las componentes de la primera parte son positivas, todas las componentes de la segunda parte en Y son negativas, ¿sí? El desplazamiento en X es constante y va a ser desde que se inicia hasta que termina el proceso. Entonces, esta sería la explicación de este primer ejercicio. V0X va a ser, ¿no es cierto?, V0 coseno de teta, V0Y va a ser V0 sin teta. Voy a ver una ecuación posible que podría ser que VY al cuadrado sea V0Y seno de teta al cuadrado, que es la velocidad inicial, menos 2G por Y. Fíjense que esta ecuación de aquí, me va a dar el resultado de la velocidad Y a los 10 metros. Va a ser VY al cuadrado, es 30 seno de 37 grados, porque la componente Y es seno de 37 de 30, que es la velocidad V0Y, y por lo tanto menos 2 por 9, 8 y por 10, que es la altura que nos pide. Por lo tanto, esto va a ser igual a 30 por 0,6, el seno de 37 grados de 0,6 al cuadrado todo, menos 196, ¿sí? Y por lo tanto, esto va a ser 324 menos 196, esto me da 128. Fíjense que la velocidad VY de subida es al cuadrado, perdón, es 128, por lo tanto VY es más menos 11.31. VY va a ser más en la subida, yo les decía, es más en la subida, y es menos en la bajada, o sea, VY tiene un valor positivo en la subida y negativo en la bajada. Ahora bien, esta es la primera pregunta que nos hace. VY, ¿no es cierto?, va a tener dos valores de velocidad, uno más 11.31 en la subida y menos 11.31 en la bajada. Para calcular, ¿no es cierto?, para calcular la velocidad VY, hicimos uso de Y, que es la altura, hicimos uso de la velocidad inicial, y G, que es, ¿no es cierto?, una aceleración constante. Ahora fíjense bien. Yo voy a tener un T1 y un T2. Naturalmente voy a tener un T1 y un T2. ¿Por qué? Porque va a subir y va a bajar, ¿sí? Entonces voy a tener VY es V0Y menos G por T, que es igual a
30 seno de 37 menos 9.8 por t. ¿Sí? Entonces, sacando, fíjense que BY vale 11.31, ¿no es cierto? Que es igual a 18 menos 9.8t, despejo t y t me queda que esto es igual a 0.68 segundos. Pero la bajada no va a tener exactamente este valor, sino que va a tener un valor menos 11.31 en vez de 11.31, que va a ser igual a 18, 30 seno de 37, menos 9.8, entonces T2 va a tener un valor de 18 más 11, es 29.31 dividido por 9.8, me da 2.99. Es decir, hay dos tiempos implicados aquí, T1 y T2. Uno lo calculo para la velocidad en la parte positiva y el otro lo calculo para la parte negativa, 2.99 segundos. Si ustedes se fijan, ya tengo los dos tiempos y ahora para Bx, para el tiempo T1, va a tener, ¿no es cierto? Va a tener la componente 30 por 0.79, que es 23.96, ¿sí? Para BY, ya vimos, es 11.31 en la subida. En la bajada, ¿no es cierto? Dx no puede cambiar. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿no es cierto? Tanto en la subida como en la bajada es constante en la dirección X, en la dirección X. Entonces va a ser 23 en la subida y 23 en la bajada. 11.31 va a ser la velocidad BY en la subida y menos 11.31 en la bajada. Es decir, tengo un punto T1 para una altura de 10 metros y tengo un T2, ¿no es cierto?, para los 10 metros, pero en la bajada. Entonces, aquí arriba 23, 11 y 23 menos 11. ¿Sí? El alcance máximo. Bueno, el alcance máximo es la distancia máxima que va a recorrer, ¿no? ¿Sí? Entonces eso lo hago, BY es igual a B0Y menos G por T. ¿Sí? Esto es B0Y menos G por T. Despejo y tengo el tiempo de vuelo, que sería 2B0 seno de teta sobre G, que es 2 por 11.31, ¿sí? Es 2.31 segundos. 2.31 segundos. Si ustedes se fijan, la velocidad, ¿no es cierto?, me va a permitir calcular el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es 2.31 segundos. Me están pidiendo calcular, ¿no es cierto?, me están pidiendo calcular a una altura de 10 metros. Este es el tiempo total. Para 10 metros, ¿no es cierto?, lo que yo tengo es, para 10 metros lo que yo tengo es T1.68 y T2 2.99 segundos, ¿sí? Y para el alcance máximo, o sea, vamos a tener 2.31 segundos, ¿sí? Bueno, este sería el ejercicio, el primer ejercicio de este examen. Ahora bien, un bloque de masa M1, 1 kilogramo, está atado mediante una cuerda a otro bloque masa 2 de 2 kilogramos, sobre el cual se aplica una fuerza horizontal F. Fíjense que M2 tiene una fuerza horizontal aplicada. ¿Sí? Si el coeficiente de fricción cinético es 0.4 para M2, porque M1 está en el aire, o sea, aquí no hay coeficiente de fricción ni cosa parecida. Entonces M2 está en esta mesa y tiene un coeficiente de fricción, ¿no es cierto?, de 0.4. Y la polea no opone, o sea, la polea se pone ahí, pero no opone resistencia a que la cuerda se deslice sobre él.
Entonces, me piden calcular la aceleración de los bloques. Fíjense que esta cuerda transmite la aceleración hacia acá, ¿sí? Sin ningún problema. Por lo tanto, la aceleración sobre M2 y M1 no pueden ser diferentes. Tienen que ser iguales, porque la cuerda no se estira ni tiene ningún efecto que nos permita calcular dos aceleraciones diferentes. ¿Sí? Ahora, esa es la pregunta 1. La 2 es la tensión en la cuerda que los une. Considere que M2 se está deslizando hacia la derecha, es decir, me están diciendo de que M1 no arrastra a M2, sino que todo lo contrario, M2 arrastra a M1 hacia arriba, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio de fuerza que me ponen en este examen, Entonces, estamos viendo, ¿no es cierto?, el ejercicio 2. Fíjense que yo lo que tengo, ya me había pasado. Lo que yo tengo es el ejercicio 2.2. Fíjense que para M1 lo único que tengo es, tengo el cuerpo M1, está la tensión de arrastre hacia arriba, provocado por M2, y su peso hacia abajo, que sería M1G. Es decir, aquí está el diagrama de cuerpo libre para M1. Para M2, bueno, aquí sí que tengo un buen número de cosas que considerar. Tengo la fuerza F que lo mueve hacia la derecha, la tensión 2 que opone el cuerpo M1, ¿no es cierto? ¿Sí? Que opone M1, ¿sí? Voy a tener la fricción que me piden, y se me olvidó poner la fricción, miren. Se me olvidó poner la fricción, voy a tener que hacer el ejercicio de nuevo, pero este lo vamos a resolver sin fricción. Fíjense que me dicen que F menos T2 es igual a M2 por A. En este caso voy a tener F menos T2 es igual a M2 por A. La otra ecuación sería que M2G menos N es 0. Y la tercera ecuación sería para T1 menos M1G es igual a M1A. Aquí se me olvidó poner la fricción. En este caso, como F1 está moviendo el cuerpo hacia la derecha, aquí debería haber puesto una fricción F minúscula, ¿no es cierto? F2 minúscula. Y en vez de haber sido F menos T2, debería haber sido F menos T2 menos la fricción. Eso lo voy a tener que resolver en la próxima clase, porque de lo contrario va a quedar malo el ejercicio. Entonces, tengo tres ecuaciones, ¿sí? La 1 y la 3 son en la dirección X. La 2 es en dirección, la 1 y la 3 son las dos que están unidas, y es importante que veamos que T1 igual a T2 igual a la tensión A1 es igual a A2 igual a A. ¿Por qué? Porque la cuerda no se estira. ¿Por qué las tensiones son iguales? Porque la cuerda no se estira. Y las aceleraciones no pueden ser diferentes si las tensiones no son la misma, ¿no? Entonces sumo 1 con 3 y me queda F menos M1A más M1G es igual a M2 por A. ¿Sí? Fíjense que T2 y T1 se me van cuando la sumo, porque esta es negativa y esta es positiva. Entonces me va a quedar F menos M1G es M1 más M2 por A, y de donde puedo concluir que la aceleración es F menos M1G dividido por la suma de las masas, y esto me da, ¿no es cierto?, 40 menos 9.8 dividido por 3, ¿sí? La aceleración es 10.07 metros sobre
segundo. Ahora bien, la otra ecuación la puedo sacar de aquí o la puedo sacar de acá. Cualquiera de las dos se puede. Entonces voy a decir que F menos T es M2 por A, ¿no es cierto? La ecuación 2, esta, no. Aquí, la ecuación 3, perdón, es F menos T M2 por A. Entonces, despejo T va a ser F menos M2 por A. Entonces, esto me da, ¿no es cierto? La tensión me queda como, la tensión la paso por acá y sí, efectivamente me queda T positivo, F menos M2 por A, y entonces esto va a ser 40, ¿no es cierto? La fuerza la acabamos de calcular. Estoy más bonito que de costumbre. Entonces ya calculé la aceleración. ¿La fuerza me la dan? Sí, ¿me la dan o no? Me la dan. Sí, me dicen que es 40 newton la fuerza F. Entonces, lo que yo tengo es que la fuerza F vale 40 menos M2 por A. Sería 2 por 10.07, que es lo que acabo de calcular, y esto se lo resto a esto, me da 19.86 newton. Entonces tengo dos ejercicios con los dos temas que son preguntas de examen, y esta otra pregunta la vamos a dejar para cuando veamos movimiento circular, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver otra cosa, vamos a ir a, vamos a ir a ver otro ejercicio. Entonces vamos a hacer este ejercicio es, bueno, vamos a hacer este que es el que me interesa más. Vamos a hacer el ejercicio 2 de aquí. Este de arriba no tengo idea, no tengo idea por qué está aquí, pero esto se supone que era una segunda evaluación. Vamos a ver por qué está este ejercicio, pero voy a resolver el 2. Dice, un pateador de campo debe patear un balón desde un punto a 36 metros de las diagonales, ¿sí? Es decir, debe darle un impulso, ¿no es cierto?, suficiente para que recorra 36 metros, ¿sí? Y la mitad del público espera que el balón pase sobre el travesaño, que mide 3.05 metros de alto, ¿sí? Es decir, se debe cumplir una condición en X y una condición en Y. Cuando es pateado, el balón sale del suelo con una rapidez de 20 metros sobre segundo a un ángulo de 53 con respecto a la horizontal. ¿Cuál es la altura con que el balón rebasa el travesaño? Bueno, la altura con que rebasa es la altura que debe ser superior a 3.05. Y la pregunta, la otra parte dice, el balón se aproxima al travesaño mientras está subiendo o bajando. Es decir, en este momento no sabemos si el balón está subiendo o bajando. Pero esa es la pregunta concreta. Esta pregunta está bastante buena porque sí pone a prueba la calidad de conocimiento. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Este otro ejercicio que no tiene nada que ver, ¿o sí?
Sí, no, este es un avión. ¿Qué pasó aquí? Aquí me salieron. Fíjense que este ejercicio, no, este es el ejercicio, un avión. Este es otro ejercicio, entonces este de aquí abajo no está resuelto. Bueno, vamos a hacer este. Fíjense que estoy confundido porque estos ejercicios fueron de examen, pero aquí hay un ejercicio, aquí hay otro, pero la resolución corresponde solamente a los primeros que son estos de acá. Estos de acá. Entonces dice, un avión de rescate deja caer provisiones a un montañista aislado en un acantilado a 200 metros debajo del avión. O sea, este avión va volando horizontalmente con una velocidad Vx, ¿no es cierto? Con una velocidad Vx. Y horizontalmente, ¿sí? Se está moviendo horizontalmente. La altura es 200 metros y dice, si este viaja en dirección horizontal a una rapidez de 250 kilómetros por hora, ¿a qué distancia horizontal antes de llegar al lugar donde están los montañistas debe dejar caer las provisiones? O sea, este punto de aquí nos están diciendo desde el avión hasta el punto donde debe soltar las provisiones, hay 200 metros, ¿sí? La velocidad VY es cero del avión, es decir, va horizontal a la dirección donde debe soltar las provisiones y nos dicen a qué distancia X debe soltarla, ¿sí? Antes de llegar al lugar donde están los montañistas. Ve cuánto tiempo permanecerán en el aire las provisiones, o sea, desde que se sueltan hasta que caen, nos preguntan cuánto tiempo transcurre, ¿sí? Y C, las componentes horizontal y vertical de la velocidad de las provisiones al momento de llegar, o sea, la velocidad con que golpea el suelo, tanto horizontal como vertical. Entonces, este es el primer ejercicio que vamos a ver porque esa otra era otro examen pero no está resuelto, ¿no? No está resuelto. No está resuelto. Aquí está. Entonces dice que B0Y es 0, B0X es 250 kilómetros por hora, que es 250 multiplicado por 1000 dividido por 3600. Esto es una cosa importante que les debo decir. En el examen que me resolvieron hubo un montón de gente que sacó el número de una bolsa de un mago, no tradujo las componentes, ¿sí? No tradujo las componentes a metros sobre segundo y lo puso así, ¿sí? Entonces, naturalmente, pues eso es como, no sé qué mago les pasó el dato, porque ni siquiera pusieron el cálculo, ni siquiera mencionaron que había que hacer un cálculo para ir de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces, es importante que les diga esto porque mucha gente, pues simplemente lo sacó de alguna parte, sabrá Dios de dónde. Entonces dice que la distancia es x igual a b0x por t, y y, la componente y, ¿no es cierto?, va a ser b0y por t menos un medio de g por t al cuadrado. Ahora bien, recuerden ustedes que nos dicen que la... ¿Sí? ¿Está ¿No se ve? presentando? ¿Está presentando o yo no veo? Estoy presentando, perdón. Ahora sí voy a presentar. Entonces, aquí está el ejercicio. El problema es este. Este es el problema que estoy presentando, que no estoy presentando.
dice que un avión de rescate deja caer provisiones a unos montañistas que están en un acantilado aquí, a 200 metros debajo del avión. ¿Sí? Si este viaja en dirección horizontal con una rapidez de 250 kilómetros sobre hora, ¿a qué distancia horizontal X? ¿A qué distancia horizontal X? ¿Sí? Antes de llegar al lugar, debe soltar las provisiones para que le lleguen a los montañistas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo permanecen en el aire las provisiones y las componentes horizontal y vertical de la velocidad? O sea, este es el ejercicio. La velocidad del avión es puramente horizontal, al punto donde tiene que soltar las provisiones, ¿sí? No tiene componente Y. VY0 es 0, ¿sí? Entonces voy a tener lo siguiente. V0X es 250 kilómetros por hora, V0Y es 0, la altura es 200 metros y la distancia recorrida es D. Por lo tanto, si quiero calcular D, ¿no es cierto? Debo conocer V0X por T. Ahora, ¿cuánto vale T? No lo tengo, por eso no lo he podido calcular. Entonces lo vamos a calcular. Vamos a calcular. Fíjense que Y, la componente Y, si conocemos la componente Y, la componente V0Y es 0, por lo tanto esto es 0, Y va a ser igual a menos un medio de G por T al cuadrado. Esto significa que despejando Y, esto es igual a menos un medio de G por T al cuadrado. Despejo T al cuadrado, me queda 2Y sobre G, ¿sí? Y por lo tanto T va a ser igual a la raíz de 2Y sobre G. Sí, ahora sí están viendo lo que estoy mostrando, ¿no? Perdón. ¿Sí lo ven? ¿Sí están viendo lo que estoy mostrando, perdón? Sí, ¿Sí profe. lo ven? Sí, profe. Ok. Ya, porque ya me está dando miedo que me estoy dando la clase a mí mismo. Entonces, fíjense que yo en este ejercicio lo que hago es tomo las ecuaciones, las escribo completas, me quedo con lo que me conviene para mi proceso, despejo la ecuación, una vez que la despejo, finalmente como tengo t cuadrado igual a 2y sobre g, pongo que t es raíz de 2y sobre g, esto es igual a 400, que es 2 veces y, dividido por g, que es 9.8, y queda que el tiempo es 6.39 segundos. 6.39 segundos. Cuando hago esto, lo que yo estoy haciendo es que a partir de las ecuaciones genéricas obtengo una ecuación, no fórmula, porque nosotros no somos químicos, somos físicos, ¿sí? Estamos en un curso de física, no hay fórmulas, ¿sí? Aquí hay ecuaciones que hay que resolver y esta de arriba no la pude resolver porque no conocía el tiempo. Entonces voy a despejar de la segunda ecuación que escribí el tiempo. Fíjense que anulo lo que me están diciendo y por lo tanto despejo t y despejar t me da 6.39. Entonces me voy a esta ecuación. D es igual a x es igual a b0x por t es igual a b0x, ¿no es cierto? Que es la velocidad que calculamos ahí arriba, 69.44 por el tiempo que calculamos aquí, me da 443.72 metros. O sea, cuando faltan 443.72 metros para llegar a la posición del risco en dirección X, debo soltar, ¿no es cierto?, los paquetes que voy a lanzar. Esto es muy importante porque 443 es el número de distancia que hay entre este punto y este. La altura son 200 metros y por lo tanto, ¿no es cierto?, la componente B0X, que es constante, es 69.44,
¿sí? Y la componente Y inicial era 0, por lo tanto tengo que dy va a ser igual a la componente 0 menos G por T. dy entonces va a ser igual a menos 9.8 por 6.39, son 62.62 metros sobre segundo. Fíjense que dy aquí, ¿sí? Es negativo, es menos 9.8 por 6. Aquí lo puse positivo, pero es negativo porque las cosas van cayendo hacia abajo como corresponde, no hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Y este sería el cálculo que estamos haciendo de estos ejercicios que tengo aquí. Ahora bien, ya creo que es suficiente por hoy y vamos a continuar el próximo miércoles. El próximo miércoles continuamos y voy a hacer el ejercicio ese que está mal hecho. Lo voy a corregir para ver en cuánto cambian los valores que obtuvimos. Entonces estaríamos viéndonos el próximo miércoles. Ya tengo bastante bien corregidos los exámenes, me falta tomar algunas decisiones respecto a algunos de los exámenes que me mandaron. Hubo gente que no me mandó los exámenes, ya les pedí que me los mandaran. De todas maneras, estaríamos posiblemente mañana o el miércoles ya mandando a Cambia los resultados de los exámenes. Nos vemos el miércoles y cualquier duda o cosa parecida, por favor escríbanme.